¿Cuántas luminarias necesito para iluminar correctamente un espacio interior como una habitación, por ejemplo, y pasar de una recámara mal iluminada a otra correctamente iluminada? Aquí te lo voy a explicar paso a paso, desde cero y con un ejemplo práctico, aplicando el método de lúmenes sistematizado y automatizado en Excel. En palabras simples, este método es una forma muy práctica de calcular el nivel medio de luminancia en una instalación de alumbrado general dentro de un espacio de un inmueble. Así vas a poder aplicarlo en simples pasos y al final te mostraré cómo puedes descargarlo. Con el método de lúmenes y el uso de esta plantilla en Excel automatizada y sistematizada, vas a poder calcular el flujo luminoso necesario que precise una iluminación uniforme en un interior, como se muestra en este ejemplo. Es decir, vas a saber cuánta luz realmente necesitas en un espacio interior, evitando proponer solamente un foco en el centro del techo, por ejemplo, que está mal. Y peor aún, que no ilumine nada o ilumine de más y siéndote molesto cuando estés acostado en tu cama y quieras descansar, por ejemplo. También vas a poder determinar el número de luminarias que precisas para alcanzar un nivel de iluminación adecuada. Es decir, vas a aprender a escoger una luminaria tomando en cuenta el ahorro energético, como aquí se muestran los watts, que sea de bajo consumo. También vas a saber cuál es la iluminación adecuada de acuerdo al espacio interior. Vamos a aprender a cómo escoger una luminaria correctamente tomando en cuenta como el ahorro energético, que sean iluminación o luminarias tipo LED, los cuales su consumo energético es muy bajo y también consumo económico. Otro de los puntos súper importantes es que vamos a aprender a escoger el tipo o la temperatura ideal de la luz que sea correcta para una sala, para una cocina, para un cuarto de estudio, por ejemplo, que van a variar la temperatura. El ángulo de iluminación, que es uno de los puntos más importantes, porque esto determina cuánta abertura tiene tu iluminación y cuántos focos se te recomienda en un espacio interior. Otro de los puntos es que vas a poder establecer el emplazamiento correcto de las luminarias, es decir, la distancia que debes instalar las luminarias para iluminar un espacio interior uniformemente y que genere muy pocas sombras. Esto es muy importante porque distribuir tus luminarias en tu techo es muy trascendente. La ubicación de estas luminarias te van a ayudar a que no te ilumine justo en el rostro. En este ejemplo de recámara, las luminarias no están apuntando directamente a tus ojos o a tu rostro, lo cual hace que la iluminación sea más suave y más cómoda para ti. Otro de los puntos que vas a poder hacer es evaluar si el número de luminarias que has determinado antes es la correcta o no, gracias a los puntos anteriores. Es decir, vas a comprobar que tu procedimiento de cálculo sea totalmente correcto, como aquí se muestra, está totalmente aceptable. Para poder hacer todo esto y mucho más, se debe conocer antes cuáles son las dimensiones del local, así como el tipo de lámpara, el tipo de luminaria que se utiliza, de manera que no solo se pueda calcular su número, sino también evaluar si ofrecen un nivel de iluminancia adecuado o no. Y yéndonos al primer tema o a la primera sección, vamos a leer primeramente las instrucciones, que aquí es muy importante que te guíes en estas instrucciones y nos menciona que debemos de leer atentamente cada paso a seguir, vaciando la información preliminar de tu espacio en las celdas de color gris para que puedas utilizar toda la información de la metodología. Aquí ya nos menciona que para poder usar esta plantilla de Excel debemos de modificar o vincular, insertar textos en algunos casos en las selecciones o en las áreas de color gris, como aquí se muestra, que vamos a explicarlo paso a paso. Te recomiendo usar esta plantilla primero revisando y reuniendo los datos preliminares, como aquí se muestra, anotando las medidas del espacio y solo vincular los datos. No vamos a eliminar, no vamos a editar manualmente, a excepción que se indique. En cada paso hay instrucciones para que nos podamos guiar y también evites desvincular una celda ya que pueden variar los resultados. Pero no te preocupes, aquí te lo explicaré paso a paso. El primer paso que vamos a seguir es conocer los datos del proyecto y sus necesidades. En este ejemplo de cálculo, vamos a iluminar una habitación con dimensiones de 3 metros de largo, 2 metros con 40 centímetros de ancho y 2 metros con 90 centímetros de alto, con luminarias tipo LED empotrables. Los acabados de dicho espacio son paredes de yeso liso blanco, piso porcelanato color blanco con vetas y plafón o techo de yeso liso blanco. Y tenemos que determinar el número de luminarias que necesitas y cómo vas a colocarlas para obtener un nivel adecuado de iluminación uniforme. Es muy importante en esta parte que definamos o que tengamos expectativas que requiere nuestro usuario o que en este caso va a ser el cliente para que le estés trabajando. Las expectativas para mí son un punto muy importante, por eso es que los trato de añadir en cualquier proyecto. En este caso, las expectativas de este cliente es generar un lugar de tranquilidad teniendo una iluminación LED artificial directa y cálida empotrada en el plafón para ambientar la recámara de un joven que solo usará el espacio para llegar a descansar en las noches después de un día largo de trabajo. Es decir, si analizamos aquí, vamos a encontrar muchas de las necesidades
que vamos a usar más adelante. Aquí ya el cliente nos define que le gusta la iluminación cálida, también que quiere que sus luminarias sean empotradas. Este cliente prácticamente va a usar este espacio en las noches para descansar. Este es un punto crucial, porque si no tienes las necesidades o el objetivo o expectativa de lo que quieres lograr, no vas a poder llegar a la meta. Un ejemplo es cuando quieres viajar a un lugar. Si tú compras cualquier boleto, vas a llegar a cualquier lugar, pero si tú dices, yo quiero ir a Dubái y quiero comprar este boleto, tanto me cuesta, tantos lugares debo de ir para poder conseguirlo, ya tienes una ruta a seguir. Es lo mismo, un ejemplo análogo en las expectativas. Aquí ya se muestran las necesidades del usuario y esto es súper importante porque sin esta información los resultados van a ser muy ambiguos y en este caso necesitamos en el diseño de iluminación, necesitamos ser más puntuales para dar un mejor resultado. Lo primero que vamos a hacer es rellenar los datos preliminares. Aquí se menciona el 1.1, las dimensiones del local o zona a iluminar. Y vemos otra vez que hay un pequeño texto que son las instrucciones. En cada paso hay instrucciones a seguir, que en este caso nos indica que estas dimensiones que vemos aquí abajo las vamos a obtener midiendo desde el paño interior de una superficie. Este es el paño interior y paño exterior. El paño interior prácticamente son los muros interiores que vamos a tener y nos menciona que tenemos que tomar en cuenta las medidas del largo, también el ancho y la altura de cada espacio que quieras calcular. Recuerda vaciar las medidas en la tabla dimensiones de los espacios de tu casa como respaldo y para evitar confusiones nos tenemos que ir a las tablas de dimensiones. Aquí nos vamos a percatar que esta tabla siempre nos vamos a guiar en la pestaña iluminación en interiores y aquí vamos a encontrar esta tabla que dice dimensiones de los espacios de tu casa y así sucesivamente vas a rellenar la recámara principal, el largo, el ancho y la altura y nos va a dar un metro cuadrado. Este es como el primer paso. El tema 1.2 nos menciona que tenemos que fijar una altura del plano de trabajo y leemos otra vez instrucciones que nos dice, ahora fíjate en el tipo de actividad que se va a realizar en el espacio. Por ejemplo, se considera una altura del suelo a la superficie de la mesa comedor, normalmente de 80 o 90 centímetros. En casos como pasillos, vestíbulos o halls, etc., se considera una altura del plano de trabajo que va a ser 0, porque la lámpara va a iluminar específicamente hasta el piso, pero puede variar de acuerdo a las necesidades del proyecto. Tenemos que guiarnos en las alturas recomendadas de tu plano de trabajo en la tabla, alturas recomendables para ubicar tus luminarias en interiores. Nos vamos a ir otra vez a esta pestaña, altura del plano de trabajo. Aquí vamos a insertar la altura del plano de trabajo y aquí nos damos de cuenta que es 0 porque tenemos que iluminar del techo hasta el piso. Por eso va a ser 0, pero cuando sea un comedor va a ser 90 centímetros, por ejemplo, que ese dato lo vas a insertar aquí, 90 centímetros para una mesa, por ejemplo. Estos ejemplos los vamos a seguir viendo en nuestro TikTok o en nuestro canal de YouTube, que próximamente los iré publicando para que tengas más ejemplos y puedas tener más referencias para elegir correctamente. El paso 1.3, vamos a hacer, aquí leemos también las instrucciones que nos dice, aquí debes de buscar en la tabla niveles de iluminación en espacios interiores para viviendas, cuántos lux necesitas para el espacio que vas a tener. Por ejemplo, para una recámara principal necesitas 100 lux. Esta información está totalmente normada y nos vamos a ir primeramente a iluminación de interiores nuevamente y nos vamos a niveles de iluminación en espacios interiores para viviendas, que este dato lo sacamos en la norma oficial mexicana y también en el reglamento de construcciones, que este documento lo vas a encontrar en los archivos descargables que te brindamos, pero está un poco confuso. Para que te sea más explícito o que sea más sencillo, yo lo traduje en cada uno de los espacios. Y si nos vamos a la necesidad que tenemos, vemos que necesitamos iluminar una recámara y debemos de saber cuántos luxes hay. Aquí encontramos la recámara y nos menciona que necesitamos 100 luxes para iluminarlo correctamente. El paso 1.4 es identifica el tipo de luminaria que vas a usar y su ficha técnica. Y leemos las instrucciones que mencionan. Aquí debes de seleccionar tu luminaria que prefiere el usuario y también te recomiendas. Nunca olvides tener la ficha técnica de cada luminaria. Vacía los datos en la tabla ficha técnica de luminarias, donde podrás escoger la luminaria adecuada a tus necesidades. Aquí nos tenemos que ir a esa tabla que menciona, que es la ficha técnica de luminarias. Cuando tú encuentras o buscas una luminaria, vas a tener que descargar la ficha técnica. En este caso el ejemplo es de Tecnolight. Y esta luminaria es uno de los que yo uso mucho en los interiores que diseño, porque en algunos casos me piden los clientes este tipo de luminarias. La ventaja es que toda la estructura que tiene, cuando se daña la luminaria, tú solamente tienes que cambiar esta lámpara. Por eso es que en algunos clientes les gusta mucho porque resulta ser más económico. A comparación de que las luminarias sean totalmente cerradas, cuando se descomponen regularmente, tienes que cambiar toda la luminaria y es más caro. Por eso es que en este caso recomendamos esta luminaria. Y lo que vas a hacer es descargar el PDF de la ficha técnica como se muestra aquí. Aquí tienes que vaciar los datos importantísimos. Es una lámpara empotrable
y usa un bote de 8 centímetros, y aquí lo muestra en la ficha técnica. Tenemos que identificar los lúmenes, que en este caso es 700 lúmenes, que es el flujo luminoso. También nos damos cuenta que esta luminaria es una luminaria ahorradora, por eso consume solamente 9 watts. Y eso es muy bueno para tu cliente, porque las lámparas incandescentes de antes consumían muchísimo, hasta 60 o más watts por foco, y eso era mucho consumo y la iluminación era muy mala. Es muy importante tener el ángulo de apertura, que es de 110 grados, como aquí se muestra, y ese dato pues se encuentra, en este caso no está en la ficha técnica, pero sí está desde la pestaña del navegador, en donde aparecen descripciones de la lámpara. ¿Y cómo sabemos cuál es la apertura de ángulo correcto? Aquí tenemos la guía, que a partir de 110, 120 hasta 180 es una iluminación general que se utiliza regularmente para disipar sombras e iluminar la mayor área posible, que en este caso para una iluminación ambiental tú necesitas este tipo de luminarias. Si fuera, por ejemplo, una iluminación puntual en un acento, en un cuadro que tienes en un muro, necesitarías una luz de acento, por ejemplo. Y así sucesivamente, pero en este caso vamos a usar el de 110, que es totalmente aceptable. La temperatura de luz la tenemos que tomar en la ficha técnica. ¿Cómo vamos a saber qué temperatura de luz necesitamos? En este caso, aquí vemos que las luces cálidas se buscan para generar un ambiente acogedor, son ideales para salas, comedores y dormitorios. Por eso es que identificamos que esta iluminación es la adecuada para el cliente. Y estas lámparas también ya traen una iluminación cálida y también iluminación neutra o blanca o fría. El IRC es el índice de reproducción del color. En este caso, lo mínimo que debes escoger es de 80, ya que si es menor de 80, la reproducción de color, por ejemplo, de tus muebles, de tu cama, supongamos que sea blanca, la iluminación cambia mucho. Y lo mismo que debes escoger es 80. El factor de potencia se utiliza mucho en el cálculo eléctrico que vas a tener, pero este dato es importante tenerlo. En este método no se utiliza, pero este va a servir más adelante. Y sobre todo el precio es uno de los puntos más importantes que debes tomar en cuenta, que en este caso es 209 pesos. Es una lámpara, no está carísima ni tampoco económica, pero está en un punto medio que te va a servir muchísimo. Y estos datos en automático ya están vinculados aquí. Por eso es que te decía que solamente vas a editar la información que viene en esta tabla, porque te van a aparecer en automático en esta zona o en la pestaña de datos preliminares. En el paso 1.5 vamos a determinar la altura de suspensión a la que vas a colocar las luminarias. Aquí debemos establecer la altura que debe estar tu luminaria del techo, dependiendo su función y para qué espacio lo ocuparás. Por ejemplo, la altura promedio del plafón y luminaria de un vestíbulo o un pasillo de una casa es de 2 metros con 70 centímetros. Aquí vamos a guiarnos en la tabla de alturas recomendables para ubicar las luminarias en interiores. Inserta el valor manualmente, que es aquí. Como veíamos, las necesidades de nuestro usuario nos indicaban que la lámpara la quería empotrada en el techo. Y recordemos, el techo que vamos a tener es de 2 metros con 90 centímetros o en el plafón o el lecho inferior de la losa. Con esta información tenemos que insertar manualmente este dato de 2 metros con 90 centímetros, que es la altura de la luminaria desde el piso. Aquí un dato importante, que el plano de suspensión de la luminaria va a ser 0, porque el valor de D prácticamente de la luminaria va a estar en el techo empotrado. La altura entre la mesa y la luminaria es H. Este valor solamente va a variar cuando tengamos que iluminar una mesa en un comedor o mesas de un salón de clases, por ejemplo. Y ellas están vinculadas también las fórmulas, pero en este caso solamente vas a insertar este valor. En el paso 1.6, calcula los coeficientes de reflexión. Este coeficiente hace referencia a la influencia en el flujo que emiten las lámparas con tus muros, techos y pisos. Dependerá, por consiguiente, de qué acabados y colores uses en tus espacios interiores. Tenemos que guiarnos en la tabla coeficiente de reflexión y mantenimiento en superficies para su obtención. Sabemos que los colores que usamos en muros, en plafones, en pisos son colores claros o colores blancos, que ahí también vemos en las necesidades del usuario que vimos desde el inicio. Posteriormente nos vamos a ir a la tabla coeficiente de reflexión y mantenimiento y vemos para el techo existe solamente blanco, claro y medio, que en este caso va a ser blanco. Para paredes claro, medio, oscuro vamos a usar claro y suelo. El paso 1.7 es determinar el coeficiente de mantenimiento CM o conservación de la instalación. Este coeficiente hace referencia a la influencia que tiene en el flujo que emiten las lámparas al grado de limpieza de la luminaria. Dependerá por consiguiente del grado de suciedad ambiental y la frecuencia de la limpieza del local. Vamos a guiarnos en la tabla coeficiente de reflexión y mantenimiento para su determinación. Vemos que hay un dato que dice limpio y 0.8, pero ¿eso qué significa? Tenemos que irnos al factor de mantenimiento para las lámparas. El ambiente existe en limpio y sucio. En un ejemplo, un taller mecánico
que hay constante trabajo con grasas, con aceites y demás, es un ambiente sucio, pero para una recámara prácticamente es un ambiente limpio, y aquí se añade el valor 0.8. En esta segunda parte vamos a empezar a calcular el flujo luminoso total necesario. Para ello nos vamos a ir a la pestaña Metodología y vamos a encontrar todas estas fórmulas, estos pasos que también vamos a desglosar detalladamente. Y aquí se muestra superficialmente, pero vamos a explicar el paso a paso. Como recordamos, primero tenemos que leer las instrucciones y que nos indica, lee atentamente cada paso a seguir, vaciando la información preliminar de tu espacio en las celdas de color gris para que puedas utilizar toda la información en la metodología. Recuerda que los datos están vinculados. Te recomiendo usar esta plantilla leyendo las indicaciones de cada paso. Recuerda solo vincular los datos, no elimines o edites manualmente, a excepción que se indique, para evitar que desvincules una celda, ya que pueden variar tus resultados, pero no te preocupes, aquí te voy a explicar paso a paso. El punto número 1 es calcula el índice del local K. Leemos las instrucciones que nos menciona. Este índice K hace referencia al tipo de iluminación que necesitas diseñar y calcular. Por ejemplo, en un interior la iluminación directa se logra con iluminación ambiental que ilumina uniformemente del techo al piso, que es la iluminación principal en un interior. Puedes guiarte en la tabla de tipos de luminarias para interiores, para saber qué tipo de iluminación vas a escoger. Como aquí vemos, existen varios tipos de iluminación directa, semidirecta, repartición uniforme, semidirecto, indirecto. En este caso vamos a utilizar la iluminación directa y para ello vemos una tabla que nos indica el sistema de iluminación directa, semi-indirecta, directa, indirecta y general difusa, que es esta fórmula, que en este caso es para un plafón que ilumina solamente el techo, está en el techo de la luminaria y arroja toda la iluminación en el interior. Supongamos para un falso plafón en donde la iluminación es indirecta, necesitamos usar esta fórmula, que en este ejemplo 1 vamos a utilizar la fórmula 1 como se selecciona aquí. Aquí vamos a reemplazar los valores, que en A es dar clic en la celda, damos el signo de igual y nos vamos a ir a A. Para estos datos vamos a tomar en la pestaña de datos preliminares y viendo aquí que el A significa el ancho, damos enter y automáticamente este valor. También el B vamos a hacer lo mismo. El 2.90 que es H y aquí vemos el H que es la altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las luminarias. Tenemos que darle el signo igual. Y observamos aquí que este H es entre la mesa y la luminaria. A eso significa este dato, que prácticamente es altura entre el plano de trabajo. El plano de trabajo es el techo, la mesa si fuera en el caso que en este caso es el piso, y la H' es la altura del plano de trabajo al suelo, es decir, del techo hasta el piso. Por eso es que la cantidad es 2 metros con 90 centímetros. La sumatoria de A más B nos va a dar 5.40. Y como resultado la división nos va a dar 0.46, que es el valor de K, que es el índice del local. Este valor lo vamos a ocupar más adelante, pero por ahora en esto se vincula en automático. Vamos a ir al paso 1.1, que es calcula los coeficientes de reflexión. En este paso vinculas los valores de los acabados que tendrás en muros, pisos y plafones, basándote en los valores que añadiste en datos preliminares, y así sucesivamente en cada uno de los puntos. En el paso 1.2, el factor de utilización lo obtienes calculando manualmente en la tabla factor de utilización para iluminación directa y al final inserta el valor manualmente, que es este valor. Y si nos vamos a la tabla factor de utilización, necesitamos saber algunos datos, que esos datos son prácticamente los datos que ya hemos tenido. Aquí nos damos cuenta que la metodología nos dio el valor de K en 0.46 y el que más se acerca es 0.60. Posteriormente la reflexión del techo recordábamos que es 0.70 y el factor de reflexión de paredes es de 0.50. Con esta información vamos a cruzar estos rectángulos que se pueden mover manualmente y nos damos cuenta que el factor de utilización va a ser 0.38, que este dato lo vamos a insertar manualmente aquí, 0.38. Posteriormente, en el paso 1.3 determina el coeficiente de mantenimiento CM. Este coeficiente hace referencia a la influencia que tiene el flujo que emiten las lámparas. El grado de limpieza de la luminaria dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local. Este dato ya lo habíamos visto que va a ser un espacio limpio y vamos a datos preliminares y aquí se encuentra el dato que también vinculamos. En el paso 1.4, determina el flujo del luminoso necesario. Esta fórmula te ayudará a obtener la cantidad de lúmenes que necesitas específicamente para el espacio interior que estás calculando. Vamos a verificar la cantidad de luxes que necesitas para cada espacio en particular en la tabla de niveles de iluminación en espacios interiores de la vivienda. Como lo hemos visto en esta tabla, esto nos podemos guiar los lux
pero pues ya lo tenemos en datos preliminares. Lo único que vamos a hacer aquí es también, vemos que hay una fórmula y tenemos que sustituir todos los valores de la fórmula, y lo que vamos a hacer primero es saber qué significa cada uno de los puntos. Hasta aquí ya tenemos los lúmenes necesarios en la recámara, que prácticamente son 2368.42 lúmenes. Pero vamos al siguiente paso, que es resultados y explicación del método. Aquí se desglosa el cómo se interpreta, tanto en luminarias, en distribución, que vamos a explicarlo paso a paso. Paso 1.5 es determina el número de luminarias que precisas para alcanzar el nivel de iluminación adecuado. Esta fórmula te ayudará a obtener la cantidad de luminarias exactas que necesitas específicamente para un espacio interior que estás calculando. Recuerda redondear la cantidad mínima de luminarias al número próximo positivo, o como tu criterio lo determine, en caso de no tener números enteros. Aquí también vemos esta fórmula. Interpretando estos puntos, al aplicar toda esta fórmula nos va a dar como resultado 3.38 luminarias, que son 3 piezas y media casi. Y lo que tenemos que hacer aquí, prácticamente ya es criterio personal. No podemos poner 3 lámparas y media, ¿no? Lo que debemos hacer es redondearlo al número mayor. Tú debes de ir compensando las luminarias para que sea una iluminación adecuada. En este caso van a ser 4 luminarias que vamos a distribuir más adelante. El paso 1.6 es establece el emplazamiento de las luminarias. Esta fórmula te ayudará a obtener la cantidad de luminarias distribuidas recomendadas que necesitas específicamente para el espacio interior que estás calculando. Recuerda redondear la cantidad mínima de luminarias al número próximo positivo. Y traduciendo esta fórmula, pues nos da este resultado, que es 1.65, y también lo mismo del largo del local. La interpretación de estos dos valores nos dice 1.65 en el ancho. ¿Por qué nos da este valor y en el largo nos da 2.06? Aquí vemos que el largo del local pues es de 3 metros, por eso que nos da un valor de 2 metros o 2.06. Y en el sentido corto, dividiéndolo equidistantemente, nos da 1.65. Por una referencia meramente, es una indicación. En el paso 1.7, separación de las luminarias, vamos a identificar que esta fórmula te ayudará a obtener la separación mínima de tu luminaria con el muro recomendado, que necesitas específicamente para el espacio interior que estás calculando. Recuerda trazar en AutoCAD o en Revit la ubicación de luminarias para un mejor resultado. Es muy importante que no olvides que las luminarias próximas a la pared necesitan estar más cerca de la luminaria, normalmente a la mitad de la distancia a la que coloques el resto. Aquí se muestra una pequeña fórmula que nos indica que la separación de tu lámpara entre sí cuando están en medio del espacio es el valor de esto. Yéndonos al ejemplo práctico, lo separamos a 1 metro con 20 centímetros. Tenemos que separar como mínimo a 60 centímetros, aquí se muestra, para que sea equidistante y que esté proporcionado. Lo que podías hacer también es alejarlo a 80 centímetros y a 1 metro o 80 centímetros todas las luminarias. Pero en lo personal, esta fue la elección que más me agradó y que coincide con los valores, que nos indica que no debe ser menor a 50 centímetros, que la lámpara esté muy pegada, porque eso que va a pasar, te va a reflejar la iluminación mucho al techo y no tanto al interior y se va a ver raro. Y lo que debes de hacer aquí es generar un pequeño boceto, como aquí se muestra en el ejemplo, que yo propuse la ubicación de luminarias, pero también propuse la medida, que en el valor de E nos vale 1 metro con 20 centímetros, y el valor de E sobre 2 es 60 centímetros. Y así es como yo lo resolví, pero esto puede variar de acuerdo a tu criterio. Este solamente es un ejemplo, ya ves que te sirve mucho de referencia. En el paso 1.8 vamos a evaluar si el número de luminarias es correcto. Esta fórmula te ayudará a verificar si el número de luminarias calculadas de acuerdo a los lúmenes y las recomendadas que necesitas específicamente para el espacio interior que estás calculando es correcto. Recuerda revisar tus datos vinculados o vaciados en caso de que no te sea positivo el resultado. Al cumplir el nivel de luminancia media significa que el número de luminarias que has instalado es el correcto como mínimo. Y como recordemos, aquí lo primero que debemos hacer es interpretar qué significa cada uno de los valores que vemos aquí en la tabla o en la fórmula, que a simple vista se ve muy complejo, pero por eso es que añadí como un pequeño significado de cada uno de los puntos para poder interpretarlo más fácilmente. Se dividen y nos da 100 lux, y eso significa que sí cumple con los lux. Esta fórmula nos indica que está correcto todo el procedimiento que seguimos. Pero ¿qué pasa si en vez de colocar 3.38 luminarias, en donde nosotros ya propusimos 4 luminarias y aquí lo vemos, nos va a variar el resultado a 118 lux? Eso significa que todo el espacio que estamos iluminando en el interior, 118.22 lux en vez de 100. Eso significa que al variar o al redondear 4 luminarias para que se vea mejor y para que estén mejor distribuidas, utilizamos 4, estamos iluminando un poco más, pero eso está totalmente correcto, porque recordemos que el valor mínimo
va a ser 100 lux, que en este caso 118 todavía es aceptable porque el 100 sería el mínimo y en este caso estamos iluminando un poco más de lo mínimo, que eso no nos afectaría en ningún sentido. Si fuera que iluminamos a 300 lux en una cámara, obviamente sí es una iluminación un poco molesta porque va a ser muy fuerte, que se utiliza mucho en una cocina, por ejemplo, que sería lo adecuado, pero en este caso está totalmente correcto. Y el resultado de interpretación es que este boceto o plano arquitectónico te ayudará a mostrar la distribución aproximada de tus luminarias para su interpretación y verificación que necesitas específicamente para el espacio interior que estás calculando. Recuerda trazar en AutoCAD o en Revit la ubicación de tus luminarias para observar tus resultados y, de acuerdo a tu criterio, valorarlo. Aquí vemos al final la distribución de las lámparas. Vemos que estas lámparas te van a reflejar en el área de pasillo donde tú caminas, que no te van a reflejar molestamente directamente a los ojos. Eso está muy bien. Y aquí vemos que el ángulo de la luminaria es de 110 grados y vemos cómo se refleja. También no va a generar sombras, va a generar uniformemente. Y eso significa que tu iluminación ambiental mínima en un espacio interior o básica está totalmente correcto. Aquí podríamos añadir, por ejemplo, tiras LED todavía en la cabecera de la recámara, iluminación en el closet, ya tiene más iluminación, mejor dicho, pero en este caso lo que calculamos es una iluminación ambiental mínima. Y si nos damos cuenta, una comparación con 4 lámparas que te gastaste 836 pesos en las luminarias, a comparación de que hubieses comprado una lámpara de 100 pesos, pero obviamente esto ilumina mucho mejor y evita sombras. Este es un ejemplo claro de cómo la iluminación puede cambiar totalmente un espacio interior y se ilumina de mejor manera. Como conclusión, te quiero decir que la iluminación adecuada debe ser accesible para todos en cualquier parte del mundo, sin importar la clase social o estatus económico o cualquier característica personal de una persona. Con este recurso vas a poder aportarle una mejor calidad a tus clientes. Esta plantilla es algo que me hubiese gustado tener cuando empezaba a aprender sobre cálculo y diseño de iluminación. Recuerdo no haber comprendido la primera vez cómo se utilizaba estas fórmulas, al ser un poco confuso o no saber valores de normas que ocupar. Por ejemplo, yo no sabía dónde conseguir las normas, cómo interpretarlas, y eso dificultaba todo, que no lo entendía. Por eso es que yo desarrollé esta tabla o esta plantilla, que con el tiempo y la experiencia de diferentes proyectos quise realizar la automatización y sistematización de este archivo en Excel, y deseo de corazón que te sea de muchísima utilidad y apoyo en tu camino profesional. Te invito a descargar la plantilla dejando un comentario en cualquier plataforma que lo estés viendo o dando clic o yendo a mi perfil en redes sociales, que puedes encontrarlo ya sea que me contactes por WhatsApp o también entres a mi tienda online. Vas a encontrarlo a un precio muy accesible o contactándome. Cuéntame tus dudas y preguntas y con gusto te apoyamos. Soy Lucky Diego, te ayudo a diseñar y construir tu casa soñada.